Saludos a la gente que estuvo apoyándonos durante todo este tiempo que estuvimos fuera de la casa, transmitiendo por nuestro canal de YouTube y por Facebook. Así que estamos muy agradecidos porque en ese tiempo pudimos conectarnos con ustedes, pero ahora ya regresamos a la casa y desde la Iglesia El Camino estaremos haciendo transmisiones de todas las cosas que hacemos en la casa para que ustedes también la puedan recibir. Así que queremos saludar a la gente que está en las ciudades, en los pueblos, que está en Estados Unidos, que está en Argentina, en Colombia, en Haití, en Panamá. Queremos saludar a la gente que también se conecta con nosotros en Europa, Canadá. Así que saludos para todos. Sigan conectados con nosotros a través de nuestro canal, que le vamos a seguir trayendo una palabra de la revelación de Dios para este tiempo. Dios bendiga. Somos el Departamento de Familias de la Iglesia El Camino, compuesto por los ministerios de parejas, hombres y mujeres. Tenemos una propuesta interesante para ti cada viernes en nuestro canal de YouTube Iglesia El Camino RD. Parejas, hombres, mujeres y toda la familia tendrán edificantes temas para su desarrollo espiritual. Recuerda, si necesitas soporte o consejería en el Departamento de Familias de la Iglesia El Camino, estamos dispuestos a ayudarte a través de nuestros contactos. Porque en Dios serán benditas todas las familias de la tierra. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Honramos a Dios y damos la gloria a Él por lo que hace entre nosotros. ¡Aleluya! Bendito es el nombre del Señor. Vamos a entrar en la predicación de hoy, la serie de la obra del Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo en el Nuevo Pacto. Hoy hablamos de la regeneración. Así que vamos a tener la palabra del Señor. Y voy a tener la palabra, aunque es en el Nuevo Pacto, pero voy a tenerla en el Antiguo Pacto porque es la promesa de regeneración que el Señor le da al pueblo de Israel, y quiero compartirla con ustedes. Está en Ezequiel, libro del profeta Ezequiel. En Ezequiel capítulo 36, también está en el capítulo 11, 19 Ezequiel, pero vamos a tener 36, 26 y 27 en esta mañana. Aleluya, aleluya.
Aleluya. Así dice el texto sagrado en el nombre de Jesús. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Amén. Pueden sentarse, muy amable. Así que la predicación de hoy requiere de toda una serie, pero no voy a tener serie de series, sino que voy a tener posiblemente una o dos entregas, y si no puedo en dos, pues braceo un poquito para extenderla, pero me gustaría hacerlo en una o dos entregas. Es un tema muy conocido por nosotros. El tema de la regeneración es un tema que lo hemos trabajado continuamente en la casa por años, pero está dentro de esta predicación. Es un tema, si se quiere, controversial, porque la iglesia no se ha detenido a analizarlo y lo han confundido considerablemente con aquello del bautismo en el Espíritu Santo. Ha habido una confusión. Se lo voy a explicar mejor cuando esté hablando del misterio del Pentecostés. Ahí voy a hablarle un poquitito de los conceptos, ahí voy a trabajar esa parte. Y porque la iglesia se ha enfocado en otros aspectos que no son necesariamente lo básico para la salvación. El tema de la regeneración es básico porque no hay salvación sin regeneración, y en eso debemos estar claros. No se puede hablar de salvación si la gente no es regenerada. Ahora, el concepto de regeneración es un concepto ya más universal. Se maneja no solamente en el concepto teológico bíblico, sino que se maneja en el concepto natural, en la biología y la medicina, y se maneja también en el contexto social. En el contexto social se habla de regeneración en términos de los centros de rehabilitación para adictos y el sistema de carcelario moderno está estableciendo el concepto de regeneración. En términos de los adictos, las personas que tienen adicciones van a centro para desintoxicarse y también para crear nuevos hábitos internos, y ellos hablan que están regenerados cuando están en capacidad de volver a la sociedad y rozarse con el ambiente y no volver a caer en el vicio. Sabemos que hay gente que sí lo logra, pero hay gente que no terminan lográndolo. Hay un concepto que se utiliza en Alcohólicos Anónimos, y es que la gente que es alcohólico, en este caso tiene el vicio del alcohol, no deja de ser alcohólico, sino que está en abstinencia. Ese es el concepto que ellos trabajan para que los adictos que están en proceso de rehabilitación no crean que se han desprendido totalmente y generen confianza en ellos y vuelvan a acercarse al alcohol. Eso, en sentido general, es lo que pasa con la adicción. Para una persona poder retener por sí mismo con esfuerzo una situación de adicción, debe saber que él es adicto y que debe mantenerse alejado y hacer esfuerzo. No es tan fácil por la propia fuerza del ser humano lograrlo, pero el Espíritu de Dios tiene una salida a todo esto. Eso no quiere decir que porque alguien se convierta también no sea tratado para ser desintoxicado y crear nuevos hábitos. Pero el Espíritu de Dios tiene poder para transformar todo lo que toca, y lo que necesita la gente justamente es al Señor, independientemente de que también debe ser tratado porque tiene una condición. Y ya en términos natural, la regeneración biológica y del concepto de la medicina hablan de que los organismos se pueden reconstruir por sí mismos, las partes dañadas o perdidas. Ellos también le llaman regeneración a esto. También se habla de la regeneración de las células. Yo hoy quiero compartir con ustedes
el concepto de regeneración espiritual. Ese es el concepto, así que lo de la ciencia se lo voy a dejar a la gente de ciencia. Yo lo que soy es predicador. Aleluya. Yo lo que conozco es la escritura y de eso quiero hablarle en la mañana de hoy. Así que el concepto de regeneración espiritual, personalmente lo considero como un misterio. El misterio de la regeneración espiritual es una transformación en el espíritu del ser humano en la que se restaura la imagen de Dios. Yo lo considero en lo personal un misterio porque la gente no sabe cuándo inicia la regeneración ni cuándo termina la regeneración. Cuándo ocurre realmente, usted no sabe, no puede entender, y si yo trato de explicárselo y usted no lo ha vivido, tampoco lo va a entender. Es más fácil poner ejemplos, pero ustedes saben que definir un concepto no es dar sinónimo, sino más bien es el concepto general. Hay que como traer un contexto en que la gente pueda tener una idea acabada, y se refiere ya desde el punto de vista de la filosofía al concepto determinado y al concepto determinante. O sea que para definir yo tengo que tomar en cuenta el concepto a definir y el conjunto de palabras que encierran el concepto que estoy definiendo. Ahora, lo considero un misterio porque no hay manera de que el ser humano pueda entender cómo ocurre, aunque sí podemos ver los cambios que se producen en la gente. Y es una obra del Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios no es físico, o sea, no lo podemos ver y tocar, es una persona, pero una persona en el plano espiritual, y por eso trabaja en nosotros desde nuestro ser espiritual para que se pueda traducir en nuestro cuerpo físico. Es un misterio porque no es fácil poderlo no solo explicar, sino comprender en esencia. Y es un misterio también porque la iglesia no ha preferido trabajarlo, sino que ha preferido trabajar otros temas, y la regeneración es un tema básico, es general y se produce una vez, es única y produce sentido de pertenencia y de permanencia. La regeneración es única, no se da muchas veces. Lo que se da continua es la santificación. La regeneración es una obra única, no hay que hacerla varias veces, es una transformación, no necesita más veces, porque nunca, el que ha sido regenerado nunca se aparta de los principios del reino de Dios, no se va de Dios. Si peca se levanta, y ese es el concepto que en el antiguo pacto se define como el pecado del justo. Las veces que el justo cae, esas veces se levanta. O sea que aquella persona que ha sido regenerado no vuelve al mundo porque ya no puede, porque la simiente de Dios permanece en él, en ella. No puede volver a permanecer en el pecado bajo ninguna circunstancia. Es única. Es controversial porque en la iglesia se cree, mucha gente está creyendo que usted es regenerado cuantas veces se convierte, las veces que sea. No funciona así. La simiente de Dios permanece en usted. Usted pudiera cometer el pecado como un accidente, pero usted no se queda postrado, usted se levanta, usted permanece en el Señor, porque ya la simiente de Dios está en usted y usted no tiene la capacidad para adaptarse al mundo. ¿Qué es lo que ocurre en las congregaciones? Que mucha gente no es regenerado, y como no es regenerado no puede vivir para Dios. Y por eso el pueblo de Israel vivió diferentes situaciones, y el Señor está prometiendo al pueblo de Israel que va a ser transformado, va a ser regenerado, y que el Espíritu de Dios va a permanecer en ellos, justamente porque ellos no podían bajo ninguna circunstancia agradar a Dios. Por eso tenían conflictos continuos. Si usted observa, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, hay muchas cosas que no se entendieron.
no pudieron entenderla porque sus corazones no estaban regenerados. Si usted pasa del desierto ya al pueblo de Israel sedentario, en su terreno, ya el terreno que el Señor había elegido para ellos, todas esas ciudades que había entregado antes de cruzar el Jordán y después de cruzar el Jordán, se dará cuenta que ellos tenían situaciones continuamente difíciles y que había rebeliones continuamente. Eran el pueblo de Dios, pero no podían dar ejemplo, se iban a la idolatría. Inclusive, si usted analiza la historia del pueblo de Israel, se va a dar cuenta que lo que es el pueblo de Israel hoy, el territorio, no se compara con el territorio que el Señor le entregó, y fue justamente por causa del pecado. No pudieron agradar a Dios ni obedecer a Dios, todos se corrompieron, y es justamente por eso hoy se corrompen las personas, pero no se corrompe la iglesia de Cristo. Por eso es que el texto está diciendo que el infierno no prevalecerá. No prevalece, no es contra la gente que se reúne en una comunidad de creyentes, no dice eso, es la iglesia de Cristo, que son aquellos que han sido regenerados en el mundo entero. Satanás, el infierno, no puede prevalecer, no lo vencerá nunca, ni podrá ponerse sobre ellos, porque esa gente que ha sido transformado tiene la simiente de Dios y está en capacidad de permanecer en el Señor. Israel le faltó esa parte, por eso la regeneración es una obra de la gracia, es una obra del nuevo pacto, es una obra del Espíritu de Dios, y que viene a partir de la llegada del Espíritu de Dios a la tierra, a partir que descendió lo que nosotros ya conocemos como el Pentecostés. A partir de ese momento que el Espíritu de Dios recibe el mando, recibe la antorcha, la batuta para gobernar la iglesia, a partir de ese momento se comienza a efectuar esa obra de regeneración. Sin embargo, es una obra ya anunciada. Permítanme decirle algunas cosas que debemos ver en el concepto de regeneración para adentrarme en el texto sagrado hoy. Mencionarlo aunque sea, y luego el tiempo nos dará en par de años para trabajarlo. Dice el contexto, le decía que es una obra única que efectúa el Espíritu de Dios y que afecta el espíritu, para lo que llevan anotaciones, la mente, el corazón, la conciencia, el alma, el intelecto, la razón, y se traduce en el mundo físico por medio de la conducta. Tiene que ver con el comportamiento humano, afecta, la regeneración afecta todo lo que somos, inclusive la conducta del ser humano. O sea que para yo darme cuenta que una persona ha sido regenerada, yo me doy cuenta por su conducta hacia afuera. En términos espirituales hay manera de darnos cuenta, pero en términos generales por la conducta, la manera de hablar, la manera de relacionarse. Eso hace que yo identifique ese comportamiento en una persona si realmente ha sido regenerado, porque la transformación que se produce en el espíritu afecta todo y alinea, eso es sumamente importante que lo entendamos, que alinea todo nuestro ser a nuestro espíritu primero, y luego nuestro espíritu tiene una conexión con el Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu de Dios va a conectarse con nuestro espíritu y va a tener una relación con nosotros a través de nuestro espíritu, porque en nuestro espíritu hay un espacio que solamente lo llena el Espíritu de Dios, y para Él poder permanecer en nuestro espíritu tiene que regenerarnos primero, porque la casa necesita ser transformada, necesita ser limpiada para Él poder habitar. Y el concepto bíblico es que Él no habita en templo sucio. Y ese concepto de suciedad es el concepto de falta de regeneración. Es una persona que todavía no se ha rendido al Espíritu de Dios para que pueda hacer la obra. Esa obra de regeneración produce reenfoque, adaptación, equilibrio, permanencia, transición, y pueden subrayar ahí transición, trabaja estatus, nuevo ser,
nueva persona, imagen de Dios, nuevo nacimiento, nuevo corazón, simiente de Dios, nacer del Espíritu, hombre espiritual. Esos son los conceptos que en la Escritura abarca el concepto de regeneración y también la nueva vida. Es un concepto muy amplio en las Sagradas Escrituras que no basta con una predicación ni dos predicaciones, sería todo una serie para poder llevarlo en la Escritura y pasearlo con relación al concepto y que podamos entenderlo y sobre todo que seamos capaces de medirlo en nosotros. Porque yo me di cuenta cuando yo pude adaptarme a la nueva vida, duró mucho tiempo ese proceso entre mi estadía en la iglesia y el proceso de regeneración, y yo me di cuenta al tiempo de que esa obra se había efectuado que yo era una nueva persona. En ese momento yo iba a la iglesia y duré un tiempo considerable asistiendo a la iglesia, años si se quiere, antes de que se pueda producir en mí la regeneración. Y entendí, cuando pude adentrarme en la Escritura, entendí cuándo ocurrió en mí ese proceso, cuando yo comencé a ser una nueva persona y a ver las cosas de una forma diferente. Creo que es bueno que lo observemos en nosotros, porque nosotros observamos más hacia afuera, pero nosotros debemos primero observarlo en nosotros. Si usted tiene la capacidad para saber si usted ha sido regenerado, usted nunca le va a preguntar a una persona: ¿yo soy salvo? ¿Me salvará el Señor? Nunca lo preguntará, porque la obra de regeneración es la obra cumbre del Espíritu de Dios, y cuando alguien está regenerado, cuando ha sido regenerado por el Espíritu de Dios, él sabe que está salvo y sabe que pase lo que pase, él permanecerá en el Señor y que no hay manera de que él pueda dejar a Dios, porque ya Dios vive en él, en ella, y lo puede entender con toda facilidad. Si observamos, hoy veríamos uno de esos conceptos, así sería el concepto de transición. Porque en la Escritura nos habla de varias transiciones. Nos habla de la primera transición, que fue la transición de Adán de ser santo a ser pecador. Eso pasó con Adán. Entonces la transición que se produce en la regeneración es inversa. Es de ser pecadores a ser santos, a ser hijos de Dios. Porque el proceso de regeneración lo que hace es que nos lleva a ser hijos de Dios. Y entonces nosotros somos transicionados diferente a como fue transicionado Adán. Y ese es el concepto de doble transición que ocurre en la regeneración. Y cuando el Señor estaba observando el pueblo de Israel y su comportamiento, Dios sabe que el pueblo de Israel le faltaba algo para poder volverse a Dios y vivir en Dios, y entonces le da una palabra al profeta Ezequiel para que le dé esa palabra al pueblo y le dé una promesa de que lo que ellos estaban viviendo en ese momento no sería permanente, sino que en el futuro ellos iban a ser transformados para poder obedecer a Dios. Y entonces esa palabra que le dan al pueblo de Israel también es la palabra que ocurre con nosotros cuando entramos a la gracia perfecta. Ocurre esto que ya el Señor le prometió a los descendientes de Abraham. Le dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y justamente la regeneración es hacer de lo viejo algo nuevo. Y observe el concepto espíritu nuevo. Si usted se va a lo literal y a lo humano, significa que había que matarlo para luego darle vida y darle un nuevo soplo. Justamente
así lo entendió Nicodemo. Así lo entendió. Cuando Jesús trató de acercarse, aparece en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, porque Nicodemo se había acercado a Jesús para venir alabándolo, producto de lo que estaba viendo, y Jesús se acercó a él con el propósito de tener una conversación en el nivel espiritual. Pero Nicodemo no podía entrar con Jesús a una conversación en el nivel espiritual, porque él no había sido transformado y él no era espiritual, aunque era maestro, era doctor. O sea, que usted puede ser licenciado en teología, doctor en teología, tener todos los rangos, haber nacido en la iglesia y dirigir congregaciones, si se quiere, a todos los niveles y los rangos más altos que se dan, y usted no ser una persona espiritual. Porque el primer punto para que una persona sea espiritual y pueda percibir las cosas extraordinarias del reino de Dios, y póngale ahí inclusive de las tinieblas, necesita ser un nuevo hombre, una nueva mujer. Entonces, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, le está prometiendo el Señor al pueblo de Israel. Nicodemo entiende que él tenía que volver al vientre de su madre y nacer. Él dice, yo tengo que morir y volver a nacer, porque ese es el concepto literal de que recibamos un nuevo espíritu. Pero el concepto en la Escritura es lo nuevo, hacer lo nuevo a partir de lo anterior, y ese es el concepto de regeneración. Y entonces el Señor le está diciendo, yo transformaré su espíritu y le voy a dar uno nuevo a partir del que ustedes tienen. O sea, para ser regenerado no hay que morir físicamente, sino espiritualmente. Por eso es que el apóstol Pablo habla en niveles altos en términos espirituales en sus escritos, y él le dice, si habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. O sea, si ustedes han entendido los niveles espirituales, entonces ustedes podrán buscar esas cosas. Inclusive se va más lejos y le dice, ustedes están sentados en lugares celestiales con Cristo, ya ustedes están sentados con Él. Esa transformación que se produce en el ser humano es tan extraordinaria y maravillosa que el ser humano tiene un nuevo estatus. Es un nuevo ser, una nueva persona, un nuevo posicionamiento. Tiene un nuevo espíritu. Daré un corazón nuevo, le dice, y un espíritu nuevo. Porque la regeneración se produce en el espíritu, pero el corazón enlaza el espíritu con el alma. Y ahí descansa el amor y la conciencia. Y entonces le está diciendo, le daré un corazón nuevo. Lo que le está diciendo es, lo haré sensible espiritualmente, porque van a tener una conciencia activa, una conciencia capaz de hacernos ver las cosas incorrectas por nosotros mismos. Y ya saben que si el Espíritu de Dios nos ha regenerado, entonces permanece en nuestro espíritu, permanece ahí, y esto hace que nosotros podamos ser sensibles en término humano y en término espiritual. Entonces le dará un corazón nuevo, activará el amor, y esa es una obra del Espíritu Santo que vamos a ver en esta serie, y es la obra de amor. ¿Okay? Y el Espíritu de Dios, dice la Escritura, que ha sido derramado, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo a los romanos. O sea que dentro de la obra del Espíritu de Dios está restaurar la obra de amor del ser humano. O sea, aprender a amar a Dios, amarnos a nosotros y amar al prójimo. O sea, es el concepto que aparece ahí. Entonces dará un corazón nuevo, un corazón con capacidad de amar y de ser amado, porque no solamente para amar, hay gente que no se dejan amar tampoco, y necesitamos dejarnos amar y en esa misma medida
debemos amar. Y por eso es que habla de que el amor va a ayudar a sanar las emociones. Justamente porque hay gente que están enfermos por falta de amor. Y entonces el amor va a ayudar a sanar. Y si va a dar corazón nuevo, nos dará un corazón sensible en términos espirituales, sensible a Dios, sensible a la palabra, pero también restaurará el amor en nosotros, porque ese amor se perdió con la caída de Adán. Entonces hay la segunda transición. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Entonces va a darnos un corazón y va a quitar el de piedra, que es insensible. Es un corazón duro, es un corazón de odio, de desamor, para darnos un corazón sensible y amoroso. Y el corazón de piedra es un corazón que no tiene sensibilidad. Ese es el concepto. Está hablando específicamente ahí de nuevo de la conciencia, porque la parte del corazón que se endurece, la conciencia se petrifica. El concepto de petrificación de la conciencia es cuando la conciencia se vuelve piedra, cuando pierde toda sensibilidad o capacidad para reaccionar, que es restaurado en la regeneración. De manera que va a quitar ese corazón de piedra, porque nos va a dar uno nuevo, pero no nos va a dar un corazón, doble corazón. Aunque hay alguien por ahí que canta que quisiera tener, ¿verdad?, 2 corazones, pero aquí yo no quiero 2, porque ya hay uno que se fue, que es el de piedra, el insensible, creado y heredado en Adán, que se endurece porque la naturaleza concupiscente lo arropa. Y ese es justamente el concepto, que cuando el espíritu de nosotros es regenerado, se vuelve el líder, porque antes de la regeneración es la naturaleza concupiscente que dirige todo nuestro ser por medio del alma, y respondemos a comportamiento de la naturaleza caída. Pero cuando somos regenerados ya no respondemos a la naturaleza caída, sino que respondemos a lo que tiene que ver con el cielo, con lo de Dios, con los principios del reino, que también lo establece en el texto. Quitaré el corazón de piedra. Así que el corazón de piedra tiene que ser removido para poder recibir en ese espacio un nuevo corazón. Y ese concepto es de transformar ese corazón de piedra y volverlo sensible en términos de conciencia sensible, quitar la petrificación. El corazón de piedra es el concepto de petrificación de conciencia, quitar esa conciencia, transformarla, que sea petrificado, que ya no siente, que no padece, haga lo que haga, para darle uno sensible, que sea capaz de reconocer lo que está pasando. Ahora, hay mucha gente que no necesariamente es por culpa de ellos que tienen el corazón de piedra, sino por todo lo que la gente le ha hecho. Y entonces han creado mecanismos de defensa y de protección, y han creado tanta cobertura y tanta capa en su corazón que lo han convertido insensible. Y eso es justamente por todo lo que han vivido. De ahí que la Escritura dice: de toda cosa guardada, guarda tu corazón. O sea, el Señor quiere que todo lo que la gente te haga, tú no dejes que el corazón se te dañe. Porque si el corazón se dañó, entonces va a caer aquí en este nivel, el nivel de petrificación de la conciencia, donde te vuelve insensible. Entonces dice: guárdalo, protégelo, te dice la palabra. Entonces ya se produjo, o debió haberse producido, es el concepto, la transformación, porque la regeneración va a afectar el corazón y va a transformar el corazón que tiene una conciencia petrificada para darnos una sensible, un corazón más humano. Os daré un corazón de carne, o sea, daré una conciencia sensible, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y observe aquí que además de transformar áreas como es la del espíritu, porque la regeneración transforma el espíritu, afecta el corazón y afecta las áreas que le mencioné, afecta las emociones, el intelecto, afecta la razón, las estructuras de los pensamientos. Todo eso lo afecta en la regeneración.
porque toma control nuestro espíritu de todo nuestro ser y ya está alineado. Inclusive hace disminuir el efecto de la naturaleza concupiscente, se vuelve menor el efecto de la naturaleza concupiscente. Entonces aquí dice que también pondré dentro de vosotros mi espíritu. Aquí añade un nuevo elemento. No solo transforma, sino que pone su espíritu. Y esa es la promesa que el Señor está dando acerca del Espíritu de Dios, que va a estar en nosotros y con nosotros. El concepto aquí de la promesa estará en nosotros. Entonces nos dará su espíritu. ¿Cómo se ve en la Escritura el concepto de que tenemos el Espíritu de Dios? Entonces ahí viene el concepto. El que es nacido de carne, carne es. Y el que es nacido del Espíritu, espíritu es. Para que se produzca la regeneración, nosotros necesitamos convertirnos en seres espirituales. Claro, el concepto de ser espiritual la gente no lo ha entendido, justamente por eso, porque es un misterio, y cree que ser espiritual es andar en el aire y no pisar tierra. No, ser espiritual es ser igual que los demás, excepto que usted sabe lo que se está moviendo en el mundo espiritual. Esa es la diferencia. Inclusive, el que es espiritual debe ser manso como la paloma, va a pasar como bobo, como ignorante, como fácil de engañar, pero sabe lo que se mueve. Porque en esa transformación del Espíritu y la permanencia del Espíritu de Dios en nosotros y con nosotros implica que hemos nacido del Espíritu. Y si nacemos del Espíritu, entonces tenemos la simiente de Dios con nosotros. Somos espirituales. Y alguien es espiritual no cuando anda en el aire, sino cuando es capaz de conocer lo natural y lo espiritual. Cuando un comportamiento es natural y cuando un comportamiento es espiritual. Tiene esa capacidad. Y creo que nosotros necesitamos continuamente hablar de este tema, porque hay gente que todavía no ha entendido que Él es espiritual, que tiene el Espíritu de Dios y que tiene la capacidad para conocer lo que se mueve en el mundo espiritual, tanto las cosas que son de Dios como las cosas que son del infierno. Pero también es capaz de llegar a su casa y resolver situaciones y compromisos personales, porque es espiritual. Tiene la capacidad para envolverse, conocer lo espiritual y a su vez responder a compromisos naturales. Ambas cosas son muy importantes, porque el que es espiritual sí lo sabe, el que es natural solo sabe las cosas naturales, lo que se mueve en el mundo natural. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Y este es un comportamiento. Aquí habla ya del comportamiento, de la conducta del que es espiritual. Anda en los estatutos de Dios, porque ten capacidad. Ninguna persona podrá guardar la palabra de Dios si no es regenerado. No podrá hacerlo, porque con su fuerza, con su conocimiento, no lo podrá hacer. Podrá aprenderse el texto bíblico, podrá predicarlo, eso es posible, pero a la hora de vivir se necesita una traducción de eso. Y ese es el concepto práctico popular que dice que entre el dicho al hecho hay un trecho. Entonces necesita recorrer ese camino que hay entre lo que predicó, lo que dice y lo que necesita vivir, porque solo el Espíritu de Dios garantizará que podamos obedecer la palabra. Haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. Y segundo, y lo pongáis por obra. Número uno, lo vamos a entender la palabra, la revelación escrita. Vamos a entender esos conceptos. Y segundo, se va a traducir en la conducta. Y esa es parte de la dinámica que hace el Espíritu de Dios en la regeneración, transformación del individuo. Va a trabajar en todas las áreas, por eso afecta a la mente, porque
las estructuras de nuestros pensamientos van a cambiar. Hay un concepto aquí en la Escritura, en 1 Corintios capítulo 2, 9 al 16, hay un texto amplio que pudiéramos observar también aquí. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Punto. Pero Dios nos la reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino la del Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepáis lo que Dios os ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabra enseñada por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu. Fíjese que el apóstol Pablo está diciendo que hay una conexión, y esto se produce en la regeneración. Por eso, nunca subestime a alguien que ha sido regenerado, porque lo que te reveló a ti se lo puede revelar a otro. Porque hay una interacción directa entre el espíritu del hombre con el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios sabe todo lo que existe en el mundo espiritual y físico, y el Espíritu tuyo conoce todo lo que hay en ti y todo lo que procede de ti lo escudriña. Y entonces cuando se junta el Espíritu de Dios con el espíritu humano, eso es como un boom. Eso es lo máximo. Tener la capacidad para percibir todo lo que se mueve en el mundo espiritual y en el mundo físico. Y tener la capacidad como para saber lo que se mueve dentro de ti. Eso se produce en el ser humano. La palabra es, se puede producir en el ser humano regenerado. Pero hay áreas del ser humano que necesita cultivarla para poder desarrollarla. Ahora, hay cosas que son inmediatamente ocurre, y es la capacidad para obedecer a Dios, para buscar a Dios y para reconocer quiénes somos y cuál es nuestro posicionamiento en Cristo. Ahora, todo lo otro de desarrollar lo que le prometí que íbamos a hablar en una serie próxima a esta, que es inteligencia espiritual, hay que partir, para hablar de inteligencia espiritual, hay que partir de la regeneración, porque en la regeneración es donde se efectúa la base para que alguien pueda desarrollar su espíritu, desarrollar la inteligencia espiritual, saber cómo está operando el enemigo, de qué manera lo hace y cómo se va a enfrentar a nosotros en algún momento antes de que ocurra. Entonces, todo lo que tiene que ver con Dios, con el conocimiento, con la ciencia, con la humanidad, lo conoce el Espíritu de Dios. Y entonces Él trabaja en nuestro espíritu. Y ya la promesa que aparece en Ezequiel nos está diciendo que es en nuestro espíritu. O sea que el Espíritu de Dios va a vivir en nosotros, porque el Señor nos va a dar su espíritu. Eso es lo que quiero decir. Entonces, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. No hemos recibido el espíritu que opera en el mundo. No, eso no es lo que hemos recibido. Es el Espíritu de Dios. Eso significa que vamos a parecernos a Dios. De ahí que la regeneración restaura un área importante que se conoce como la imagen de Dios. Porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. El hombre se queda con la semejanza en el pecado, pero pierde la imagen. Y entonces en la regeneración restaura la imagen de Dios. Y por eso estamos en capacidad de aceptar el señorío de Cristo y de obedecer la palabra de Dios. Sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos
lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabra enseñada por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu. No el concepto, no con sabiduría humana. No es que la ciencia sea mala. No, lo que pasa es que las cosas de Dios no necesariamente se pueden explicar, enseñar o percibir por medio de la ciencia, sino por medio de la fe en el Espíritu, porque son cosas espirituales, que el hombre de ciencia es considerado en la Escritura como hombre natural, que no tiene la capacidad para percibir las cosas que son del Espíritu, porque no es espiritual. Ahora, el que es regenerado sí es espiritual, sí está en capacidad de conocer lo espiritual, y no debemos, las predicaciones y las enseñanzas de la iglesia no deben estar basadas solamente en la ciencia. Tienen que estar basadas en la revelación escrita, en los misterios revelados por el Espíritu de Dios en la palabra. Ese es nuestro compromiso para llegar a conocer a Dios, vivir para Él y obedecerlo, que es el concepto que le dice a los descendientes de Abraham: cuando sean transformados, entonces estarán en capacidad de reaccionar frente a la palabra de Dios. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabra enseñada por sabiduría humana. Pablo está diciendo, no le estoy enseñando lo humano, ni el conocimiento que tengo en términos de ciencia, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y aquí es una confrontación directa a los creyentes que vivimos espiritualizando todas las cosas, y no todas las cosas son espirituales. Hay una que sí. No deje de espiritualizar lo que es espiritual, porque ya a usted no le toca eso. Pero lo que no es espiritual, no lo vaya a llevar a ese rango, porque no procede. Sino que tenemos que aprender a acomodar qué cosa es espiritual y qué cosa no es espiritual. Y ese es el nivel que nos lleva la transformación de nuestro espíritu y la permanencia del Espíritu de Dios en nosotros. Y entonces por eso es que dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, ni la puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas vosotros tenemos la mente de Cristo. Así que cuando nos volvamos a ver, es posible que dentro de todo lo que tengamos que hablar, también podamos completar esa parte que hoy no podemos meternos ahí, por causa del tiempo, porque ya estoy en el ocaso de la predicación de hoy. Entonces, tengo algo sí que quiero compartir, dejárselo también para reflexión. Está en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, el versículo 18. Ese texto también se lo voy a dejar para cerrar hoy en la predicación. Hoy yo, cuando hablo de este tipo de temas, yo me siento cómodo, yo puedo hablarle el año entero, pero la iglesia no está en capacidad de que uno le hable siempre como un año entero del mismo tema para que lleguen a conocer, y por eso no es tan fácil, pero ese no terminaría, no hay manera. Pero voy a cerrar hoy diciéndole: hijitos, ya es el último tiempo, según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, pero por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Un punto importante que nos da la Escritura como una base sólida es que cuando somos regenerados tenemos el concepto de la unción del Santo. Y este concepto de la unción del Santo, que aparece en el texto sagrado, nos está diciendo que tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, que estamos en capacidad de entender cosas espirituales extraordinarias y de percibir, inclusive para poder desarrollar el discernimiento de espíritu y todo eso, saber qué espíritu está operando de acuerdo a la forma
Y eso tiene que ver con la unción del Santo. Y esa unción la reciben todos aquellos que han sido regenerados. Tú tienes la unción del Santo. Si tú tienes la unción del Santo, entonces tú estás en capacidad para conocer aquello que viene de Dios y aquello que no viene de Dios. Y no tiene necesariamente que hacer ejercicios espirituales, sino solamente observar. Ustedes saben que el fenómeno de la observación no solo se vale en la ciencia, sino también en lo espiritual. Por medio de la observación, usted se dará cuenta, porque usted tiene la unción del Santo, de qué se está moviendo. Y ya cerrando, ahora sí que cierro en esta mañana con ustedes. Y es que la regeneración de lo que quise introducir hoy, que no fue posible introducir, sino que tuve la introducción de la introducción. La regeneración está muy ligada a la salvación. Y nosotros hablamos de salvación y nosotros tenemos como una meta, nosotros tenemos un destino y estamos en la iglesia, venimos a la iglesia y hay una sola razón. Yo no llegué a la iglesia porque yo quería ser pastor, porque yo ni entendía eso. Yo llegué a la iglesia con una necesidad de Dios porque yo quería ser salvo. Y el concepto de regeneración es que nos abre el camino para la salvación. Ir a la iglesia es bueno, produce la fe que viene por el oír de la palabra. Y cuando viene esa palabra va a producir en nosotros arrepentimiento. Y entonces el Espíritu de Dios, que nos va a convencer de nuestra miseria espiritual, va a entrar y a tomar el control de nosotros por medio de la regeneración. Pero no se puede hablar de salvación sin regeneración. Por eso las personas que han sido regeneradas están salvas. Y las personas que no han sido regenerados, aunque estén en la iglesia, no van a escuchar el toque de la trompeta. Porque para ser salvo hay que pertenecerle a Dios. Y para pertenecerle a Dios hay que recibir su Espíritu. Y para recibir el Espíritu hay que ser regenerado. Porque en la regeneración se produce una liberación, un boom. Una liberación del Espíritu, una transformación y un alineamiento. Así que nos vemos pronto. La gracia del Señor sea con todos. Señor, gracias esta mañana. Agradecido de tus misericordias para con nosotros, por tu palabra, por la verdad. Gracias porque tu Espíritu Santo no nos dejó postrados, sin fe y sin esperanza como llegamos, sino que nos ha impartido por medio de la gracia la transformación y la salvación. Nos ha dado un nuevo posicionamiento como hijos tuyos, Señor, y nos está guiando para poder conocerte a plenitud. Queremos vivir para ti. Sabemos que tu Espíritu Santo nos enseñará a obedecerte y que todo nuestro ser estará involucrado en ese conocimiento y en esa vida de libertad para alcanzar aquello por lo cual hemos sido alcanzados. Gracias por la esperanza que nos ha dado en Cristo. Gracias por la unción del Santo. Gracias por la simiente. Gracias por el nuevo nacimiento. Gracias porque cambia el corazón, Señor, porque sensibiliza el corazón. Te damos la gloria y el honor. En el nombre de Jesús. Gracias, hasta pronto. Gracias por estar con nosotros escuchando la palabra. Hoy es un buen día para que tomes una decisión para recibir a Cristo como tu Salvador. Nosotros queremos estar contigo y apoyarte en el conocimiento de la palabra. Podemos trabajar contigo un curso de estudio bíblico para que puedas conocer a Dios. Hoy es un buen día. Llámanos o escríbenos por WhatsApp y estaremos contigo en este momento. Dios te bendiga.